están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Pejovés y el día de hoy vamos a hablar de cine. Mi invitado es periodista y también un cinéfilo y es el nuevo rostro del placer de los ojos. Vamos a conocerlo. Se animaran a crear ciclos o nuevas alternativas o nuevas salas de exhibición con otro tipo de cine, creo que se crearía un público interesante. Hacer el trabajo de pensar una película, todos lo hacemos, todos, cuando sales de la sala te pones a pensar en la película y te ayuda a veces a expandirla, a darle nuevas lecturas. Creo que la televisión todavía tiene un poder importante, en ese caso la televisión pública, que tiene una llegada diferente, mucho más amplia y democrática. Bien, vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Fangacio, que es el nuevo, por supuesto, conductor de Placer de los Ojos. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, bienvenido a la familia de TV Perú. Muchas gracias, muchas gracias. ¿El cine para ti lo ha sido todo siempre, de chiquito? Sí, el cine, el arte en general. O sea, yo soy muy cinéfilo, también muy lector, muy melómano. Entonces siempre creo que todas esas artes que de alguna manera te sacan un poco de la vida cotidiana, que a veces puede ser muy gris, muy aburrida, siempre me han llenado, ¿no? Y el cine en particular, sí, mucho. ¿Tú vas muy pequeño al cine? ¿Recuerdas eso? Sí, sí, claro. Recuerdo la primera película que fui a ver al cine, Rey León, ¿no? ¿Ya? Creo que muchos de mi generación fue una película que nos marcó. Pero también recuerdo mucho haber visto VHS. ¿Ya? Yo nací en el 88. Ya estaba terminando la etapa, creo, de los VHS, ¿no? Pero en mi casa todavía se veía mucho eso, porque aparte mi tío, que vivía muy cerca de mi casa, tenía una tienda de alquiler de VHS. Ah, bueno, entonces, eso ahí. con mi ¿Y papá qué veías, íbamos. por ejemplo? He visto películas de Bruce Lee, he visto películas de acción, muchas de esas cosas, ¿no? Ya no recuerdo tanto títulos específicos porque era muy pequeño, pero muchas películas de terror, por ejemplo. Freddy Krueger, la vi muy niño, me traumó, ¿no? Claro. Tenía pesadillas con eso, no sé por qué me hacían ver eso, pero bueno. Pero sí, ese consumo casero me marcó mucho y ya luego vino después los DVDs, las descargas de internet, etc. Claro, porque el cine ha ido evolucionando, pero siempre yo creo que no hay nada como ir al cine No hay nada como ir al y cine. ver la pantalla grande, a oscuras, bueno, para mí mi canchita o mi agua, y soy feliz. Claro, claro. Y eso es una de las cosas que nos dolió y nos afectó a muchos cuando llegó el horror de la pandemia, ¿no? Una de las cosas, aparte de tantos horrores, ¿no? Claro. Pero el no ir al cine se extrañaba mucho, ¿no? No es lo mismo. Por supuesto que tienes mucha comodidad en las plataformas, ver en tu casa, tirado en tu cama, ponerle pausa e ir a prepararte algo. Pero la experiencia que tú bien has descrito es única, ¿no? Lo colectivo, la sala oscura, la pantalla grande, el salir después de la sala y conversar con quien te acompaña y Pero es la comentar la película. concentración, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de películas de las cuales de terror, cuando vi El Aro en el cine, es que yo empecé así y terminé, creo que así, tapándome porque me moría, o sea, me dio un terror y la gente gritaba. Exacto, Entonces claro. fui con miedo a mi casa. Exacto. Y son las emociones que te hace sentir el O sea, cine. recuerda que la primera función de un cinematógrafo es una imagen de un tren en una pantalla, ¿no? ¿Recuerdas? Claro. Los hermanos Lumière y la gente que estaba ahí se asustó pensando que el tren se estaba saliendo de la pantalla. Entonces siempre ha sido muy emocional el cine, ¿no? Ha generado muchas reacciones, mucha sorpresa, mucha tristeza, etc. Y eso es lo lindo, ¿no? Y eso es lo que genera este espacio, ¿no? Para mí es un gran invento. Sí, o sea, claro. que en eso fue el entretenimiento y llevar las imágenes y sobre todo lo que significó todo el cine, ¿no? Dime, tú estuviste en parte del equipo de prensa del cinematógrafo de Barranco. ¿Estás Claro, ahí? yo... Pero bien joven, estás en la universidad. Sí, yo estaba en la universidad, yo estudié periodismo. Ya. Quería estudiar literatura en un principio, pero me incliné por el periodismo. Y mi primer trabajo, digamos así, me llamó un crítico, programador de cine, ahora amigo mío, Claudio Cordero, me convocó a que si quería apoyar en el cinematógrafo de Barranco, haciendo prensa, claro, ¿no? Escribiendo las gacetillas, viendo el tema de la programación. Y era un pago Digamos. casi simbólico, digamos, pero tenía acceso a ver las películas ahí, ¿no? Entonces, fue un disfrute, ¿no? El cinematógrafo de Barranco ya no existe, pero era una sala muy acogedora, muy tradicional, y donde pasaba un cine diferente al que ves en las salas comerciales, ¿no? Y eso a mí me marcó. Fue un poco tiempo que estuve ahí, pero me marcó. Luego empecé a escribir
en una revista de cine, haciendo crítica. Estás en el comercio Sí. y escribes en la parte cultural, ¿no? Sí, sí. Y generalmente a veces, antes, bueno, ahora es más, pero antes era como que todo el mundo quiere hacer política o economía. Pero también lo he hecho. pero la cultura también es importante. Claro, ¿no? O sea, sí, para claro. mí el suplemento de cultura y el comercio siempre, y somos también. Claro, sí, es que eso es lo que ha pasado. O sea, yo he hecho, tú lo has dicho, periodismo político, he hecho periodismo económico, ¿no? La revista Poder, no sé si te acuerdas. Sí. Trabajaba ahí, entonces... Pero a la par hacía el periodismo cultural, como se dice, casi por amor al arte, Ya. ¿no? Digamos, por afición, ¿no? Sin que me paguen, no era mi trabajo de planilla, nada. También trabajé en la revista Buen Salvaje, por ejemplo, que es una Claro. revista literaria. Entonces, siempre lo mantuve, siempre fui muy activo en eso, hasta que me llegó la posibilidad, me dijeron en el 2016 en el comercio, oye, ven acá a trabajar en periodismo cultural, ¿no? En planta. Y ha sido una gran experiencia, sigue siendo una gran experiencia porque, por más que tú lo dices, ¿no? La política es muy importante, la economía también, pero hay una cuestión de la cultura que te permite enriquecerte todos los Claro, días, ¿no? Conocer claro. a gente muy diferente y además lo sientes como una especie de lucha, de resistencia, porque los espacios culturales lamentablemente no son muchos, ¿no? No son muchos. Han aumentado, aunque la gente ha querido luego de la pandemia poder ir al teatro, al cine, porque hace 2 o 3 años me metí en tu casa y yo quiero ir al cine, quiero Sí, ver claro. obras de teatro. Hay muchísimas, pero ¿cómo llega esta beca para los Talent Campus del Festival de Berlín? Bueno, eso se da porque yo escribía en la revista de cine y también un tiempo trabajé en Perú 21, tenía un blog ahí de cine. Entonces, la gente postula, o sea, yo postulé y postula gente de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo que el grupo, yo fui seleccionado, me emocioné mucho, sobre todo a Berlín la primera vez en el 2013. Me emocioné mucho porque era viajar allá, ver las películas en unas salas inmensas, fantásticas, una ciudad viviendo cine desde que llegas, vive cine. Eso es en febrero, además, en Ya. Berlín súper frío, nevando. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Como 2 semanas dura Ya. este programa, ¿no? Durante el Festival de Cine de Berlín, ¿no? Que la Berlinale, que es un gran festival, uno de los más grandes de Europa. Y a ver, tenía compañeros de Rumania, de Indonesia, de México. Entonces es muy cosmopolita además, ¿no? Y entonces esa experiencia de ver cine de todas partes del mundo, ver cómo entienden el cine en otras partes del mundo también fue muy enriquecedora, ¿no? Y luego también ha pasado, pero ya a nivel un poco más regional en Buenos Aires. Claro. Sí, son experiencias muy, muy bacanes, ¿no? Claro, y el cine, y que me da el cine, ¿no? Claro, y además te das cuenta y puedes comparar cuál es el concepto y qué apoyo se le da también al cine en otros países, Sí. a diferencia del Perú, Sí. donde el cine peruano también tiene que luchar, Claro. mantenerse cada semana, Claro. ¿no? Por el número de espectadores. Claro. Es el cine independiente o cine peruano, que es más chiquito, frente al monstruo de Hollywood, ¿no? Exacto. Partiendo, por ejemplo, del consumo, ¿no? En un festival tú puedes ver películas de todas partes del mundo. Si tú vas acá y sales ahorita, te vas a un cine X a ver la cartelera y vas a ver que casi, creo que el 90% o 100% son películas de Hollywood, de Estados Unidos, seguramente, ¿no? Y por la producción, como dices tú. Pero ahí tú te das cuenta, por ejemplo, que no es una cuestión de solamente de presupuesto, digamos, ¿no? Hay cinematografías muy pequeñas, como la iraní, por ejemplo. Irán, imagínate, ¿no? Incluso es casi una tiranía, ¿no? ¿Ya? Pero se hace un cine fantástico desde los años 70 u 80, ¿no? Hasta hoy. Es un cine que lucha incluso contra la dictadura, que se atreve a desafiarla, ¿no? Y así en muchos otros países, ¿no? Entonces yo creo que se trata de tener iniciativa, a veces incluso sin tener grandes presupuestos, pero tener una buena iniciativa, ¿no? Sobre todo creatividad y buen creatividad, guión. Vamos a por hacer, Juan Carlos, una pausa y regresamos con más aquí en Planos Detalle. Bien, seguimos hablando pues de cine aquí en Plano Detalle. Tu experiencia como rostro de El placer de los ojos. ¿Cómo, bueno, viniste? ¿No Es breve esperabas aún. que te escojan? ¿Me Es breve dijiste? aún, es corta aún, sí, empecé desde marzo. Me convocaron a un casting. A ver, todo esto empieza cuando Ricardo Bedoya, que más de 20 años ha estado frente al programa y es un rostro emblemático, anuncia que dejaba el programa. Entonces todos los cinéfilos que hemos visto el programa antes quedamos un poco preocupados porque pensábamos que se acababa El placer de los ojos, Ya. ¿no? Comentamos con amigos, "Oye, Ya. qué pena, ¿no?" Pero luego me enteré que iba a seguir cuando me dijeron, estamos haciendo un casting, me llamaron y estamos haciendo un casting y me dijeron, Martina Negrón, la productora del programa, me llamó y me dijo, queremos que pagues el casting. Lo dudé, te confieso,
porque yo nunca había hecho tele. Como te acabo de contar, yo vengo del periodismo escrito. Pero sí has ¿no? hecho críticas a películas, Claro, hablabas del tema. pero vengo del periodismo escrito, ¿no? Ya. O sea, solo con mi computadora, escribiendo y mandando mis textos, ¿entiendes? Y al principio dudé, dije, no creo que deba ir al casting, ¿no? Pero me animaron, me empujaron, vine aquí y hice un casting que, sin mucha expectativa, debo confesarlo, ¿no? No pensé... Y me dijeron que había sido escogido, ¿no? Me sorprendió mucho. Al principio te cuesta, ¿no? Yo que no tenía experiencia... No, pero está haciendo- muy bien, estás ahora conversando conmigo en el programa. Pero sobre todo la experiencia hice el aporte del placer de los ojos. También tú como televidente ahora, ya como presentador y conductor, es eso, ¿no? Es el aporte que se le da porque Claro. TV Perú se ve a nivel nacional. Sí. Gente que a veces no puede ir al cine porque no tiene los medios económicos. Exactamente, claro. Y es una plataforma única, ¿no? Porque justamente te decía yo, de los pocos espacios culturales que hay. Bueno, TV Perú tiene una gran plataforma de espacios culturales, ¿no? De presencia cultural, etcétera, ¿no? Y El Placer de los Ojos es un programa emblema en eso. Entonces, para mí es un reto, un desafío y un orgullo también estar al frente. Y claro, se trata de, en primer lugar, yo creo, fomentar lo que es el cine peruano, ¿no? Fortalecerlo, difundirlo, que a veces muchas películas que se estrenan, valiosas, como tú dijiste, en la cartelera no tiene espacio. A la semana ya la están tratando de sacar para traer un tanque de Hollywood y ponerle encima, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? Dar a conocer lo que se hace en todo el Perú, en todas las regiones, que es muy interesante. En los últimos años las películas regionales a veces son mucho más interesantes que las películas limeñas, Claro. ¿no? Y han tenido más éxito incluso. Y luego está también ver la diversidad y la variedad de cinematografías de todo el mundo, ¿no? Hollywood tiene un espacio al que le dedicamos, por supuesto, porque no se trata de simplemente discriminarlo por ser de Hollywood, sino de ver la variedad, ¿no? Claro, por ejemplo, que ha causado sensación, no me Sí. acuerdo cuántas semanas estuvo en cartelera, pero era el sueño de este director después de tantos años que logró hacer la película. Exacto. Incluso el protagonista lo grabó de 11 años, 12 Sí. años, ahora tiene 20, creo. No, Es una historia- O sea, es que te das cuenta o sea, representa todo el esfuerzo que ha tenido que hacer. Así es. Para- Es muy para- simbólica de lo que muy ocurre, simbólico. ¿no? Sí, es un cineasta que tiene 70 años más o menos, mira, y recién se da a conocer. Él ha hecho muchas películas antes. Él radicó en Suecia, radica en Europa, Claro, en Suecia. pero todavía sí. Y bueno, pero recién ha tenido un gran éxito, ¿no? Una ventana para darse a conocer con una película que trata sobre el cine, ¿no? Trata de un niño andino que descubre la magia del cine en su pueblo y quiere darla a conocer. Es una película además hablada en quechua. Claro. Es muy especial esa película, muy entrañable además y que creo que conectó muy bien con el público. Yo creo que la deben relanzar nuevamente porque yo pensé que podría ir a la carrera de los Oscars. Es que tiene chance, ¿ah? Tiene chance todavía. Tiene chance porque por un tema de calendario no pudo el año pasado porque se había estrenado después de Bueno, la ojalá, fecha porque es muy límite. buena. Sí, Es muy buena. yo creo que tiene chance y deberíamos. Y deberíamos, ¿no es Deberíamos cierto? hacerla. Claro, porque el cine regional, el cine en quechua, que se atrevió con Huillapirca, pero a veces en el Perú se opta por lo más fácil, que a veces es el guión sencillo y para reírse. Pero podemos hacer mucho más. El cine peruano tiene muy buenas películas. Sí, claro. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hay toda una beta de cine de terror regional. En Ayacucho se hace un cine de terror con muy poco presupuesto, a veces se ve un poco rústico, pero hay ideas detrás. Entonces tú notas que hay un talento, hay gente con visión, que aprovecha, por ejemplo, los mitos de allá, Claro. de esas tierras, para construir unas películas bien hechas. Entonces, lo que hace falta es apoyo, no solo apoyo económico, ¿no? Sino de todo un sistema que impulse Todo. a estos creadores, que se les dé las facilidades para crear, etcétera, ¿no? Y eso pasa no solo en el cine, con la literatura, la música, etcétera. Y el tema del streaming, ¿cómo lo ves? Porque ahora todo el mundo tienes la facilidad de ver la película en diversas plataformas que hay que tener. En realidad, yo creo que un presupuesto aparte para tenerlas todas. Pero que ahora tú ves la película en el momento que quieres, a la hora que quieres y las veces que quieras. Claro. ¿Cómo lo ves eso frente a de ir al cine? La experiencia de ir al cine. Sí, yo sigo prefiriendo ir al cine, ¿no? Por supuesto, como lo estuvimos comentando. Y es inevitable, las plataformas han llegado para quedarse, ¿no? O sea, eso ya no es algo nuevo, ya están acá. Ahora bien, esto te cambia todo el panorama en general, ¿no? Desde la producción, por ejemplo, ahorita hay una huelga de guionistas fuerte en Hollywood y tiene que ver con el tema de las plataformas, ¿no? Porque las plataformas, a diferencia del cine, por ejemplo, los guionistas o de la televisión tradicional, los guionistas cobraban un bono por capítulos emitidos, ¿no? Entonces, las plataformas, como hay un vacío legal
y las plataformas no tienen ninguna obligación de dar a conocer cuánta gente ve sus series. Ah, claro. Ojo, no hay eso. La gente piensa, no, sí, O sea, uno sabe cuánto ve Succession y cuánto ven Stranger Things. Te ven, o sea, te pagan por una vez, pero cuando de repente la serie que tú has escrito ha sido vista por 20 millones de personas. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que están reclamando, por ejemplo, los guionistas, ¿no? Que hay que reformular y regular cómo están trabajando las plataformas hoy. Entonces, te cambia el panorama desde ese lado, ¿no? Por ejemplo, desde producción, ya más técnico. Te cambia desde hábitos de consumo, ¿no? La gente se ha acostumbrado a quedarse en su casa, a ver películas ahí, o series, o maratonearlas, por ejemplo, ¿no? Hace un rato antes de entrar al set hablábamos de la costumbre de ver una serie cada domingo, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es muy interesante. No, y además que la daban y ya no podías repetirla ni retrocederla. Pero yo creo que también ese tema de la maratón, a veces no la disfrutas. Claro, no, la gente ve apurada. Es más, no sé si te has dado cuenta, pero las plataformas tienen una opción de velocidad por 2. Sí. Hay gente que ve así. Puedes creer, a mí me parece infame, ¿ah? No, yo peor. Yo he visto que hay gente que hay un resumen en internet, te resumen. Que ven el resumen. Ven el resumen. Entonces, ¿para qué? El disfrute real se ha perdido, creo, o se está perdiendo en algunos casos. Y creo que también es como faltar el respeto al creador, ¿no? O sea, si tú presentas tu película a una velocidad, a un ritmo, bueno, ahí tengo mis ¿Y tú eres reparos. de los que crees que hay que ver la película en el idioma original? Sí, por supuesto, con los subtítulos. Sí. Sí, yo soy de ese team, como se dice, ¿no? De ese equipo. Y eso es algo bien curioso porque uno pensaría, por ejemplo, en Estados Unidos hay una mayor cultura de ver así, y en Estados Unidos tienen ese problema, ¿no? La gente no ve subtítulos. De hecho... ¿Le da flojera leer? Sí, Okay. consumen mucha cosa estadounidense, no ven cine de otros lados. Por eso cuando creo que fue el 2019, ¿no? Que el surcoreano de Parásitos ganó el Oscar, salió al estrado y dijo, yo les pediría superar la barrera de subtítulos, léanlos y van a descubrir un cine muy rico, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Porque de hecho el escuchar una película en su idioma original te da la verdadera sensación o lo que quiso transmitir, ciertos tonos, etcétera. No, claro, eso después ya te voy a contar de mi experiencia en España escuchando las películas. Uy, en España, en claro. España, y solamente había una sala en idioma original. Yo me iba a esa sala. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano en Detalle. Muy bien, seguimos con aquí en Plano Detalle. Las películas, por ejemplo, Wiña y Pacha, por ejemplo, y Reina sin Corona, que ha sido una de las últimas películas. Óscar Catacora, en realidad, qué pena su pérdida, ¿no? Porque al final estaba haciendo una segunda película y la otra había sido bien recibida. Pues, claro, Wiña y Pacha es uno de los... Muchos lo han dicho, pero lo repito, ¿no? Es un milagro fílmico casi, ¿no? Es una película hecha en las alturas más alejadas que te puedes imaginar de Puno, con dos ancianos de protagonistas, una pareja de esposos, ¿no? Que hablaban aymara, nunca habían visto una película, nunca habían visto una cámara. Imagínate. No eran actores profesionales, evidentemente, y cuenta una historia muy potente del abandono de estas personas, ¿no? Que buscan a su hijo, ¿no? Es más, se quedan sin fósforos para tener iluminación, poder cocinar. Y es una película impresionante desde sus paisajes, con un guión muy potente, en aymara, con subtítulos, como estuvimos hablando, y de un director muy joven como Óscar. Y sí, era muy prometedora su carrera, ¿no? Y fue muy triste enterarnos de que había fallecido filmando una película, su segunda película, también en las alturas del Collao, en Puno, y que por una apendicitis y no tener acceso estaba muy lejos a una atención, estaba muy lejos, murió en el camino, ¿no? Entonces, sí, queda la sensación de mucha impotencia, ¿no? De saber cuántas cosas pudo haber logrado Óscar. Claro, pero por ejemplo en el tema de las películas peruanas, también está el apoyo que hay para las grabaciones. Ahora se logró que La Reina del Sur, la serie La Gran en Cusco, también los Transformers, pero no hay mucho apoyo. Medidas pues para que vengan los grandes del streaming a grabar en Perú, cosa que sí hay beneficios en Colombia, hasta en Uruguay. Exactamente. Nos falta una ley de cine potente, ¿no es cierto? Estamos retrasados en varios aspectos, sé que se están trabajando, faltan afinarse. Tenemos el caso de estos días, se está estrenando Transformers, que se grabó en Cusco y en San Martín, ¿no? O sea, imágenes de Ollantaytambo, de Machu Picchu, y dejó una gran inversión en el país, ¿no? Porque es una superproducción.
Y eso es algo que deberíamos aprovechar más, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, del cine independiente muy valioso, pero también hay otro sector que es importante ver, de la industria, ¿no? Y si tuviéramos, por ejemplo, una plataforma, en el cine le llaman esto Film Commission, ¿no? Que son una plataforma que te presenta a productoras extranjeras, locaciones, personal, equipos. Entonces, si estuviéramos más organizados en eso, además de tener, por ejemplo, beneficios tributarios, porque eso es lo que buscan también las grandes productoras, Sí, sí, sí. Se podrían tener muchas grandes producciones aquí. Paddington, por ejemplo, también dicen que se va a filmar, ¿no? La siguiente entrega del oso Paddington. Es que tiene que ser por si Paddington es peruano, acá, ¿no? es peruano. Entonces, yo creo que, y tenemos tantos buenos paisajes, por ejemplo, que se está desaprovechando ahí un nicho bien importante que podría generar muchos ingresos para el Perú, ¿no? ¿Hay alguna película que a ti te ha impactado, así que hasta ahora no importa el pase de los años? Te estoy hablando de películas antiguas, ¿no? Que dices, ¿todavía sigue actual? De cualquier género. Una de mis películas favoritas es una de Charles Chaplin, de Luces de la Ciudad. ¿Ya? Es una película conmovedora, es una película de amor. Saben que el personaje de Charlotte, de Charles Chaplin, es un mendigo, un vagabundo, y se enamora de una vendedora de flores ciega. Obviamente no lo puede ver a él en su pobreza, ¿no? Pero él se muestra muy romántico, la ayuda, la apoya para una operación a sus ojos incluso, para que recupere la vista. No voy a contar el final de la película, pero sí puedo decir que el final para mí es uno de los mejores finales de la historia del cine y cada vez que lo veo, y lo he visto muchas veces, me sigue conmoviendo igual. Y de, por ejemplo, trilogías tipo Star Wars. Me gusta Star Wars. ¿Te gusta? Me gusta Star Wars, Pero sobre todo la trilogía original, no tanto las nuevas. A mí me gusta el original. Después ya como ha derivado, ha llegado un momento en mi vida que ya no entiendo nada. No, yo creo que mucho enredo. ¿Qué pasa con el cine cuando ya se vuelve de algo que funciona y empiezan a hacer las spin-off? Claro, eso está muy de moda, ¿no? Los remakes, reboots, spin-offs. O sea, es como... Bueno, yo creo que es un asunto comercial, evidentemente, y apunta a un nicho de público nostálgico, ¿no? O sea, la gente que creció en los 80, en los 90, viendo su serie en ese momento, su película en ese momento, le das al corazón cuando le presentas una nueva versión. Como ¿no? Karate Kid, ¿no? Que por ejemplo, te gustó Karate Kid en los 80 y te traen para que recuerdes a Cobra Kai. O Stranger Things, que no es un remake de nada, pero tiene E.T., los Goonies, y etcétera, ¿no? Claro. Y así hay muchísimos, ¿no? O sea, podemos hacer una lista larga de reboots. Yo creo que es una fórmula, a veces funciona mejor que otras, pero bueno, es parte del sistema, ¿no? ¿Y el cine para niños? ¿Cómo ves? Aquí en el Perú no hay. Son pequeños esfuerzos. Sí, ahí también hay, ¿no? Hay un vacío. El cine infantil es interesante. El cine de animación, bueno, el cine de animación puede ser para adultos también. Yo lo amo. Yo no sé, o sea, los Minions me encantan. Claro, claro. Y hay, o sea, las películas de Pixar, por ejemplo, se va a estrenar una nueva, ¿no? Elementos, es muy interesante, tiene un mensaje detrás. Toy Story ha podido, por ejemplo, una que para mí creo que debió tener más éxito fue Wall-E. Wall-E, claro, preciosa. ¿no? Preciosa y favorita de mi hijo, que ni siquiera habla, ese es el robot, nada, o sea, que me pareció una joya. Claro. Pero falta aquí en el Perú. Sí. Hubo una película, creo que fue el año pasado o hace 2 años, que tuvo éxito, ganó los premios Platino en España, que se llama Aimbo, y que está ambientada en la Amazonía. Yeah. ¿no? Entonces, sí, bueno, el cine de animación también puede ser costoso, ¿no? Claro, compensa con no tener actores, ¿no? Pero necesitas la tecnología, ¿no? Es carísimo, seguro. Sí. Pero sí, debería hacerse. Y ojo, que el cine de animación no es solo para niños, ¿no? También puede ser para adultos y ser muy interesante. No, porque además tú puedes contar una historia muy potente, que es tan fuerte que de repente mejor a través de animación o dibujos mucho más, puede suavizarse un poquito más. Exacto. Y lograr cosas que no podrías lograr con gente real. ¿Y cómo estamos aquí en el Perú en cuestión de efectos especiales? Ahora con tanta tecnología. No soy un especialista en el tema, pero yo creo que falta aún, ¿no? O sea, yo creo que se recurre mucho, por ejemplo, a tecnología de fuera a veces, ¿no? Porque hay muchas coproducciones. Es otro fenómeno del cine actual, ¿no? Las coproducciones. Se hacen películas a veces de fondos de Argentina, Perú, Chile, España. Es muy común. Y creo que deberían aprovecharse en todo caso, ¿no? Para el tema de los efectos especiales, para el tema de la animación, etcétera. Sí, creo que ahí se puede aprovechar. Muy bien. Yo acá tengo un cuestionario que le llamamos Zoom de plano detalle. Un recuerdo de tu infancia. ¿Ligado al cine? Sí. Siempre pienso en tener pesadillas con Freddy Krueger, la verdad. Es medio oscuro mi recuerdo de infancia, pero sí, me marcó mucho. Qué horrible, Freddy Krueger. A mí tampoco me gusto. Una película que te ha inspirado y que te ha impresionado. Así.
Close Up de Abed Kiarostami, un cineasta iraní. Ya. Porque con muy pocos recursos logró hacer perfecto guión, perfecta fotografía, perfecto todo. Un actor de cine nacional y también un internacional que tú admires por su trabajo. A ver, no voy a mencionar un actor, voy a mencionar un director de cine nacional, Armando Robles Godoy, que cumplió 100 años, se celebran 100 años este año y es una figura fascinante, ¿no? Un cineasta internacional, una cineasta voy a decir, Agnès Varda, francesa, pionera del cine hecho por mujeres, aguerrida, dulce, me encanta. ¿Qué cualidades aprecias en una persona? Que sea honesta, transparente. ¿Y qué persona, bueno, de inspiración, pero ya no en el cine, sino en la vida En general. En la vida en general. Mi mamá, que me está viendo seguramente. ¿Y te gustaría hacer una película? ¿Hacer un guión? Porque Mira, escribes. me encantaría, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que soy una persona muy solitaria y el cine usualmente, no siempre, pero requiere un trabajo colectivo y en equipo. No sé si podría, pero ¿A ti me te gusta encantaría más que intentarlo. escribir? Me gusta más escribir. Tener Sí. sus tiempos. Sí, sí, sí. Muy bien, Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte. Bueno, la invitación al público para ver El placer de los ojos. Tu Claro, programa. los invito siempre todos los sábados a las 10 de la noche con la producción de Martín Negrón y de Giovanna Mezcua. Tengo que mencionarlas porque siempre están apoyándome. Todos los sábados a las 10, El placer de los ojos, con mucha información del cine peruano, mundial y de todas las épocas, de todos los géneros. Muy bien, muchas gracias por haber estado con gracias a ti. nosotros. Y bueno, de esa manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos y puede ver esta entrevista en las redes de TV Perú. Chao, nos vemos.